Sí. Buen sol, tripulación. El día de hoy iba a compartirles la arquitectura energética de la base de Mars Luna en un principio. Bueno, en este principio yo le denominé este como el latido de la base, realmente porque dentro de la investigación propia que hice sobre toda la parte de cómo tendría que verse la energía en una posible colonia, por ejemplo, dentro de la Luna, pues básicamente pues me di cuenta, como todos también podrían darse cuenta en sus estaciones, que sin energía no podemos básicamente operar ninguna de las otras estaciones. Realmente simplemente por el hecho de que gracias a la parte energética podemos nosotros extraer oxígeno, por ejemplo, dentro de la parte de in situ de los mismos materiales de la Luna, debido por el hielo, con el uso de propelente. Y también lo demás, ¿no? Todo lo demás, cuanto a la parte médica, cuanto a la parte de alimentación y toda la demás parte, se alimenta con la parte de la energía. Entonces, bueno, este es un primer avance de más o menos de cómo podría verse la parte energética. Y en un principio, eh, es interesante, al menos de lo que nos hemos topado, al menos de lo que uno se podría pensar. Tomé un poco de referencia a la parte de dos misiones o dos documentos que son bastante clave, que son las misiones de Artemis, que hablan básicamente sobre toda la parte de las subsiguientes misiones de Artemis que se van a dar en la Tierra para la colonización y la base de Mars DRA 5.0, que es un plan que es así mismo, pero para la parte de Marte. En un principio yo estimé una tripulación de cuatro personas, de cuatro a seis personas, y estipulé que tendría que funcionar la base con 40 kilovatios. Sin embargo, lo que pasa es que tal vez obviamente por las diferentes cosas que requieran las diferentes bases, eso tendría que ser un poco cambiado en cierta manera. Lo cual esta energía, podría decir, de carga constante, está básicamente en dos partes. La parte del soporte vital y la utilización de recursos in situ, que en cierta manera están bastante correlacionadas. Primero, lo que se necesita, si nosotros nos estamos planteando hacer una colonia en otro planeta, es la parte de independencia. Una independencia que no necesitemos ningún recurso de la parte terrestre. Es decir, que tenemos que estar un tiempo prolongado sin ningún recurso que nos venga por las naves. Tenemos que nosotros mismos crear nuestro propio recurso. Tiene que ser esto sostenible. Tenemos que aprovechar el ciclo de recursos lo que más podamos, como todos se han dado cuenta en sus presentaciones respectivas, incluso el oxígeno, el agua, todo lo que nosotros tenemos ahí tiene que estar fríamente calculado porque no podemos desperdiciar nada en una misión como esta. Y la parte de redundancia. Eh, Puede haber bastantes fallos, por ejemplo, energéticos debido a diferentes cosas, por ejemplo, la misma parte de un meteorito o diferentes otros fenómenos que podría pasar. Y si es que esto llega a pasar alguna vez, pues como había dicho en un principio, puede ser extremadamente mortal para la tripulación en general, para toda la base. Entonces, la distribución táctica, por ejemplo, del presupuesto vital antes de ver los tipos de generaciones que nosotros podemos tener, es en cierta manera 40% para la extracción de recursos y todo lo que tiene que ver con la extracción in situ, especialmente del hielo que nosotros tenemos. El hielo, y por lo mismo que se van a hacer las misiones, futuras misiones de la Luna en los polos, va a ser porque se encuentran, bueno, en los polos la mayor cantidad de hielo que existe y este puede ser utilizado especialmente para, eh, para poder, por producción de propelente, se puede poner en hidrógeno y en oxígeno. Y el oxígeno, pues, es básicamente lo que nos va a mantener ahí con vida y va a ser vital para toda nuestra operación. El 30% es para la parte del soporte de aire, que va a ser la filtración del aire, la filtración del agua y el control térmico. Todas las variables que nosotros tenemos que mantener constantes todo el tiempo para que pueda funcionar esta tripulación, pues es básicamente lo primero. Y la parte de soporte vital es lo más prioritario dentro de la parte energética de todo lo que nosotros tenemos. El 20% está dado para la parte de laboratorios de investigación y astrobiología, pues realmente porque para eso estamos yendo también
a otro planeta para hacer investigación realmente, y el 10% es para la parte de telemetría y para la parte de telecomunicaciones. Entonces, lo que nosotros queremos como estación es tener una parte de energía constante. Entonces, lo que les presento como la parte de energía constante es la potencia de fisión compacta, que es de un proyecto que se llama Kilopower. Kilopower básicamente habla sobre un tipo de reactores de fisión que nos dan un orden de energía, por ejemplo, de los kilovatios, que podrían ver, por ejemplo, en esta parte de la primera presentación de 40 kilovatios, por ejemplo. Esto sería lo suficiente como mantener una empresa pequeña. Y de 60, 80, 100 kilovatios, por ejemplo, sería para una empresa, en cierta manera, que necesita bastante energía. Por ejemplo, podemos ver una empresa de cemento, por ejemplo, a lo que necesite ese tipo de energía. Ahora, este tipo de reactores, como lo ven en esta manera, existen realmente. Hay bastantes empresas que hacen ese tipo para este tipo de energías. Yo sé que todo el mundo está tal vez más acostumbrado a que existen estructuras gigantescas sobre la parte energética, que sí las hay, pero para este tipo de contextos o para otro tipo de contextos que son diferentes, existen los micro y los mini reactores. En este caso, este sería un micro reactor y sería de un tamaño que básicamente rondaría los 5 a 6 metros. La parte de fisión nuclear es bastante interesante para nuestro proyecto y es totalmente vital. Porque a diferencia de lo que uno podría pensar de la parte de sistemas solares, los sistemas solares tienen demasiadas desventajas a comparación de la parte de los sistemas nucleares. Especialmente porque si ven la parte, por ejemplo, del núcleo que tienen el núcleo de uranio 235, son pastillas del tamaño de tubos, por ejemplo. Unas pastillas, por ejemplo, que tendrían que ser de 60 40 centímetros y con un radio aproximado de unos 10 centímetros. Entonces, el poder nosotros transportar ese combustible nuclear a este tipo de bases que nos pueden durar, por ejemplo, alrededor de 6 años, es una ventaja grandísima a comparación de la parte de sistemas solares. Entonces, el funcionamiento es utilizar el uranio 235 y por una fisión nuclear controlada, nosotros vamos a generar calor. Y esto se convierte directamente en energía mediante motores de Stirling de alta eficiencia. Ahora, esto es una situación bastante interesante porque como había hablado, por ejemplo, Mauricio en la exposición anterior, como nosotros lo que hacemos funcionar la energía, por ejemplo, aquí en el planeta, es que nosotros calentamos agua y debido a la gran coeficiente de latencia térmica que tiene el agua que puede absorber bastante energía. Entonces nosotros creamos vapor de agua y esto genera movimiento en aspas y esto podemos generar directamente en dínamos que podemos generar en energía eléctrica. Ahora, en el espacio no podríamos hacer lo mismo porque el agua en sí ya es un recurso bastante valioso que no se puede desperdiciar en evaporarse, por ejemplo, para que nosotros utilicemos para movimiento. Entonces, lo que utiliza directamente es uno de los motores más sencillos que pueden haber. Pueden consultar igual que es un motor Stirling. Es una situación que se hace bastante fácil eh, porque utiliza directamente el calor sin necesidad y el calor transforma a movimiento. Entonces, esto es bastante interesante porque no me esperé, por ejemplo, encontrar un motor que sea tan fácil, porque es de los más fáciles que hay. Incluso es algo que didácticamente a los estudiantes, por ejemplo, de ciertas áreas científicas, por ejemplo, incluso de colegio, se les enseña, que es la parte del motor Stirling. Ahora, la ventaja clave de la parte nuclear es que es escalable y hay prototipos para bastante tipo de energía. O sea, esto está perfectamente diseñado para que nos dé 40 kilovatios todo el tiempo. Es independiente, es autónomo y como dije, puede durar, por ejemplo, en esta presentación y en muchas de las presentaciones de los microreactores, dura alrededor de 6 años de energía constante. Y como saben, para todos los que tengan un poco de nociones de la parte eléctrica, lo importante siempre es que tenga energía constante, totalmente constante, sea día o noche, o sea que haya una tormenta, o sea que haya una nube de polvo.
Entonces, por ejemplo, esto sería como nosotros tendríamos que verlo dentro de nuestra base. Sería una situación bastante más pequeña de lo que uno se podría imaginar y al mismo tiempo esta es su ventaja, porque el hecho de que sea compacta significa que podemos traerlo de la Tierra de una manera mucho más fácil. Este tipo de proyecto Kilopower está basado en un proyecto que está realmente hecho. Por ejemplo, esto es como se tendría que ver, en cierta manera. Tendría que ser el tamaño correcto y el proyecto Kilopower está diseñado con 5 reactores de este tipo. Ahora, si ven, por ejemplo, el techito, podríamos ver el área circular que está por arriba, simplemente es para proteger los materiales de la parte de radiación solar, que es bastante más alta allá, pero lo demás es totalmente igual. O sea, es un núcleo de reactor que se puede utilizar de diferentes materiales de isótopos y este genera un tubo de calor de sodio que puede generar de 850 grados centígrados de manera constante. Entonces, esto es lo que alimenta a nuestros convertidores de nuestro motor Stirling y como se ve en esta parte de aquí, es una situación bastante, como pueden ver en la parte derecha, la parte de los pistones. Es bastante simple para lo que nosotros podemos esperarnos. Es simplemente una parte de reactor que calienta una parte de sodio que crea como catalizador y lo demás es una parte es un pistón que se mueve. Y eso nos puede generar en cierta manera, el proceso de conversión nos genera ese tipo de energía que es de manera constante. Entonces, lo que creo que tal vez algunos hubieran pensado, y en cierta manera yo también hubiera pensado, es la captación fotovoltaica que tiene que haber en esto. ¿Por qué no es una buena idea la captación de energía solar realmente? Y es porque tiene cierto inconveniente. Primero, la energía solar no es una energía que pueda ser, es mucho menos eficiente que la parte nuclear y simplemente por eso y es bastante más descartable. Ahora, existe alrededor de 30 a 50% más de radiación ultravioleta y visible que en la Tierra debido a que no hay atmósfera en la Luna. Eso significa que nosotros tendríamos mucha mayor captación de energía solar. Sin embargo, los paneles que tenemos actualmente están casi en el tope de optimización. Casi no hay un margen muy, muy pequeño de una mejora realmente elevada que pueda tener los paneles. Y otra situación que es lo más prioritario, por ejemplo, de por qué no utilizamos paneles solares, es por el polvo lunar. El polvo lunar, o sea, en otras superficies planetarias, tiene regolito, que básicamente es un tipo de suelo que se forma alrededor de millones de años, que crea capas de polvo basáltico, volcánico, en cierta manera. Entonces, ese tipo de capas de polvo lo que hace es que con cualquier tipo de viento o cualquier cosa o cualquier tipo de manipulación o cualquier cosa que podamos hacer, este polvo puede salir hacia los paneles solares. Y los paneles solares apenas existe algo que interfiere o está entre el panel solar y entre la luz solar directa, hace que haya una bajada de voltaje terriblemente grande. Y lo que hace es que no sea seguro para nosotros, porque la energía no va a ser constante. Y en la Tierra, por ejemplo, para que nosotros tengamos eso, se necesita una limpieza constante. Y lo que es más fácil aquí en la Tierra es limpiarla con agua normal. El problema es que el agua ya no es un recurso que nosotros podemos desperdiciar. Y si nosotros queremos, en cierta manera, quitar todo el polvo, podríamos, en cierta manera, dañar los paneles debido a que se está haciendo por un mecanismo por fricción, realmente. Entonces, una de las situaciones de cómo solucionaron, por ejemplo, para un modelo es hacer la parte de autolimpieza por gravedad, haciendo que el panel sea totalmente vertical. Entonces, haciendo que el panel totalmente vertical nos ayuda a captar más sol, a evitar la acumulación de polvo y también que, como vamos a estar en los polos, el sol va a venir de esta manera hacia el panel. Entonces, esa es una idea que nosotros tenemos. Pero lo que quiero que quede en cierta manera
dentro de la mesa es que es mucho menos eficiente que la energía nuclear que nosotros podemos tener aquí. Y la energía nuclear que nosotros tenemos en la parte de fisión, existe realmente esta tecnología que se puede aplicar y es mucho menos, es mucho más fácil de poder transportar hacia la Luna. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que tener una una parte de almacenamiento energético que va a estar totalmente dado en la parte nuclear. Ahora, hay dos cosas también que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, si tuviéramos, que también es una desventaja de la parte solar, que nosotros tenemos un ciclo diurno y un ciclo nocturno. Un ciclo donde tenemos sol y otro que no tenemos sol. El día en la Luna dura aproximadamente de 14 a 15 días terrestres, podríamos decir, y asimismo también la noche. Entonces, si nosotros queremos alimentarnos, por ejemplo, en la fase diurna de energía solar entrante, activando la electrólisis, por ejemplo, nosotros tendríamos, por ejemplo, eso dentro de en el día y podríamos generar agua potable pura por el proceso de electrólisis. Pero ahora, ¿qué pasa en la parte de la fase nocturna? Ese es nuestro tercer tipo o mecanismo de generación de energía que va a ser las celdas de combustible regenerativas. Y estas celdas de combustible regenerativas pueden funcionar con la parte de hidrógeno y también pueden funcionar con la parte posteriormente que vamos a ver que va a ser nos vamos a generar. Entonces, esto nos va a ayudar realmente a tener este ciclo que tenemos en el día y la parte de baterías recargables de la noche. Entonces, estas baterías en un principio serían de ion litio, que son básicamente las más efectivas que nosotros tenemos, y esto va a garantizar la parte del soporte vital 24/7, podemos decir. Entonces tenemos la integración biológica y sinergia de recursos. Una situación que nosotros, bueno, que se investigó bastante fue qué tan viable era la aplicación de biomasa o la energía a partir de nuestros desechos biológicos. Y tenemos un problema que es bastante más parecido con el problema que nosotros tenemos en la parte nuclear. La parte de insumos terrestres. Entonces, la parte de insumos terrestres realmente lo que pasa es que nosotros gastamos mucho más en traer la materia desde la Tierra a crearla biológicamente desde lo que nosotros tenemos. Entonces, queremos hacer una producción in situ. ¿Y qué es lo que pasa con la parte biológica? La parte biológica es una situación bastante interesante y es lo que nos ayuda, sería nuestro tercer mecanismo de generación de energía. Y lo que pasa es que si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una generación de energía a partir de biomasa, sería a partir de los gases que generan, ¿no? La parte de metano. Pero el problema es que para nosotros hacer eso tenemos en cierta manera, generar combustión del metano. Y la combustión del metano se hace entre el metano y la parte del oxígeno. Y el oxígeno no es es algo que es bastante valioso para la tripulación como para poder gastarlo en quemar la parte de metano. Pero lo que nosotros queremos hacer realmente es una investigación bastante interesante que han venido haciendo, es generar fotobioreactores de algas. Porque las algas básicamente son de los organismos que más oxígeno pueden brindar a la, en general, o sea, que más te entra dióxido de carbono y pueden generar oxígeno. Entonces nosotros queremos tener la sinergia de la biomasa realmente para la parte de las algas que nos pueden ayudar con el oxígeno. Y la parte de baterías, pues realmente sería una batería recargables que nosotros hiciéramos con hidrógeno. Entonces queremos generar un tipo de energía circular, un tipo de proceso que nos pueda ayudar, que sea repetitivo y que sea parte de la mejor utilización de los recursos que podemos tener. Ahora, esta, por ejemplo, es una matriz de lo que nosotros podríamos tener dentro de la generación de energía. Y en primer lugar, con 70% de toda la energía que nosotros tendríamos que tener sería con energía de fisión nuclear. En el otro 25% sería con energía solar y el 5% sería con celdas regenerativas. En este caso, lo que tiene que ver más es que la energía que nosotros tenemos de la fisión nuclear sería nuestra energía principal.
y la energía solar y la energía regenerativa serían nuestras energías secundarias. Y realmente lo que nosotros tenemos de las celdas regenerativas es porque nosotros queremos tener un tipo de energía por si todos nuestros demás generadores fallaran, nosotros tener eso como garantía para poder tener unas, bueno, bien diferentes misiones, pero al menos 12 horas de energía, por ejemplo por ejemplo, en escenarios que son bastante críticos. Por ejemplo, que se dañen abruptamente, por ejemplo, nuestros sistemas de generador de fisión y nuestros sistemas de solares, por ejemplo. Entonces, lo que tendría que hacer nuestra base, nuestro proyecto de Kilopower de fisión sería una base de carga continua. Es resiliente a todo tipo de clima y que haya luz o que no haya luz y tiene alta concentración. O sea, es bastante densidad de energía por la cantidad de combustible, por ejemplo, que tiene. Ahora, la parte solar, por ejemplo, nos va a ayudar bastante cuando sea el pico del día, o sea, en el medio de día más, pero es bastante vulnerable a cualquier cosa, como dije, cualquier sombra, incluso de otro tipo de instalación que nosotros podemos tener, la sombra de la misma persona que pasa por el lado de la, de los paneles solares y también es bastante vulnerable a la parte del polvo. Y lo único que esta sería una estructura que es bastante más ligera, es bastante más fácil también de llevar. Eh, son placas de alrededor de 1 metro por 5 metros, entonces mucho más fácil. Y las celdas regenerativas, pues es como había dicho, nuestra última bastión, por ejemplo. Si es que todo se llegase a acabar, esa es la que nos ayuda y la que también se activa en la noche y nos ayuda porque también es un proceso cíclico con la parte de biomasa que generamos. Ahora el factor humano y mandato de redundancia N+1. Mandato de redundancia N+1 es lo que a nosotros nos implica, por ejemplo, en la parte de energía y en la parte de los demás protocolos, que significa que tenemos que tener más de una y realmente más de dos soluciones, por ejemplo, si es que algo llegara a pasar. En este caso, nuestras celdas de energía química son los que nos van a ayudar a sobrellevar, por ejemplo, que tengamos algún desastre en las otras. Entonces, por ejemplo, dentro de la parte, yo tomé básicamente que teníamos un equipo de 4 personas, que básicamente sería yo como jefe táctico, sería un asistente de telemetría, un investigador físico de optimización in situ y un técnico de los motores de Stirling, por ejemplo. Entonces, todos estos puestos tendrían que verse en cierta manera con científicos, con ingenieros, con técnicos que tengan la habilidad para poder monitorear en cierta manera estos sistemas. Realmente lo interesante de estos sistemas es que una vez instalados, sea la parte solar, o sea la parte nuclear, o sea la parte de celdas, tienen un tiempo de vida útil bastante prolongado. Por ejemplo, la parte nuclear, como había dicho anteriormente, es de 6 años o más. La parte solar, buenos paneles solares nos podían durar alrededor de 15, 20 años y la parte de celdas nos puede durar alrededor de 2, 3 años, por ejemplo, reemplazarla. Entonces, lo interesante de esto es que se tiene que tener un monitoreo constante de todas las variables. Sin embargo, no es un monitoreo tan grande o no es un tipo de actividad que es tan grande en el día a día, por ejemplo. No tenemos protocolos que sean tan grandes en el día a día, sino más como monitoreo. Entonces, eso es lo que les decía en cierta manera. La parte de los sistemas activos son diferentes en cuanto a la parte solar y a la parte nocturna. La parte solar básicamente va a ser mejor con los paneles solares y la parte nocturna sería con las celdas y con nuestra fisión nuclear. Entonces, como les había dicho, eso cambia abruptamente también la parte de 14 días, por ejemplo, sin sol. No podría sobrevivir no podíamos sobrevivir básicamente con 14 días sin sol. Y el hecho, por ejemplo, porque una de las ideas también podría poner, tener un parque solar grande y alimentar baterías que son grandes, por ejemplo, y que ese tipo de baterías nos ayuden
nos ayuden a sobrellevar, por ejemplo, en la parte de la noche, la parte de energía. Sin embargo, las baterías de litio son bastante grandes, son bastante pesadas. La tecnología para poder nosotros tener baterías que sean mucho más compactas y que nos puedan ayudar para eso, aún no la tenemos. Y estamos un poco lejos realmente de poder tener esa tecnología. Eso sería, por ejemplo, cómo sería la base dentro. Tendríamos la parte de una red inteligente que nos supervisaría toda la parte de los sistemas en cuanto a las variables críticas, en cuanto a todo, a que todo esté funcionando dentro de la normalidad. Tenemos la parte de estación análisis de in situ, que básicamente va a ser la que sea responsable de poder optimizar lo mejor que tenemos nuestra energía para poder extraer los recursos y todo de manera más eficiente posible. Porque la energía, pues básicamente ahí también es algo que se tiene que cuidar bastante. No tenemos, todo está totalmente controlado y si tenemos algún tipo de emergencias y todo eso, pues nos va a desarreglar o desajustar todos los controles que tenemos a futuro. Tenemos la parte de también las líneas de alta tensión que nosotros tenemos ahí mismo, que sería la parte de, de nuestro combustible nuclear. Básicamente, si ven en la parte de la ventana del fondo, está nuestro generador de fisión. Y este básicamente va a ser el alma, sinceramente, de toda la parte energética. Las demás, por ejemplo, la parte solar y la parte solar tendría que ser conectada en la parte de afuera y sería de mediana tensión. Y la parte de las celdas regenerativas, pues realmente sería algo que esté instalado dentro de las estaciones que nosotros tenemos y, como lo dije nuevamente, sería algo de emergencia. Entonces, esos serían los protocolos básicamente que tendríamos que tener diariamente. La revisión del blindaje térmico, realmente porque existe, o sea, va a existir bastante calor dentro de la parte de los reactores que nosotros tenemos. Y si pueden ver también en esta parte, puedo volver. El techito, por ejemplo, que nosotros tenemos, también, en cierta manera, lo que ayuda es a difuminar toda la parte del calor, porque va a haber tanto calor concentrado en un espacio y no tenemos corrientes de aire y no tenemos nada que pueda como que homogeneizar la zona de calor. Entonces, toda la parte que sea circundante a nuestro proyecto Kilopower, por ejemplo, sería un lugar que sea bastante caliente. Esa es una de las, de cierta manera, desventajas con una situación también que nosotros tenemos que tener en cuenta por la parte de seguridad para el equipo mismo que está a cargo de esto y también para el equipo que está dentro eh, de, de la demás tripulación que nosotros tenemos. Ahora, el monitoreo también de sistemas de refrigeración, también tenemos el mantenimiento preventivo de las celdas de hidrógeno, la revisión del blindaje térmico todo el tiempo. La parte de los científicos de recursos in situ es bastante también interesante porque la parte energética es totalmente también dependiente y al mismo tiempo de cómo vamos a producir mejor el agua que tenemos, el oxígeno y el hidrógeno que tenemos. Porque mejor eficiencia en producir estas cosas significa mejor eficiencia energética. Y producir el agua y el oxígeno, pues básicamente es lo más vital para todas nuestras estaciones también. Y la parte de los ingenieros de sistemas se hace en balanceo de cargas críticas, la predicción de fallos, por ejemplo, y la coordinación con los demás sistemas de soporte para poder brindar al mismo tiempo de la captación, por ejemplo, la producción de oxígeno, hidrógeno que nosotros tenemos, tiene que estar acorde a las necesidades de nuestra demás tripulación, que son las demás estaciones que nosotros tenemos. Ahora, el aislamiento perimetral, por ejemplo, por ejemplo, es la situación, por ejemplo, si fuera en un cráter y tuviéramos la parte de kilopower, por ejemplo, tendríamos que tener un tipo de protocolo con respecto a qué tan cerca podemos estar dentro de nuestros reactores de fisión. Realmente no es tanto porque pueden existir fugas de radiación, pero serían bastante mínimas. Sería bajo una condición bastante como una caída de meteorito, alguna cosa que sea bastante abrupta que pueda dañar nuestras instalaciones. Pero realmente el mismo hecho de que sea tan pequeño nos ayuda a ver las fallas y todo eso de manera mucho más fácil. Tendría que haber un control de radiación, por supuesto, pero realmente esa no sería el problema más extremo, sino sería la parte
del calor que está generado por respecto a eso. Cada uno de los puntos, entonces, por ejemplo, sería una de las zonas y donde están los reactores de fusión y las demás circundantes básicamente serían como que niveles en los que se pueden acercar, porque realmente sería demasiado caliente, como hablé antes, sería llegando a los 850 grados centígrados. Entonces, existen bastantes protocolos también de blindaje que, bueno, afectarían a toda la parte energética, pero también a toda la parte tecnológica realmente nosotros podemos tener. ¿Qué es la parte? ¿Qué pasa si es que tenemos cosas, por ejemplo, tormentas solares? Las tormentas solares nos acabarían, de cierta manera, podrían fundir toda la electrónica que nosotros tenemos y sería una situación bastante grave. Y realmente, bueno, no es que los reactores de estos puedan explotar, realmente es una tecnología completamente diferente. La parte del enriquecimiento para reactores y enriquecimientos de bombas es algo totalmente diferente. Entonces, no existe manera de que pueda explotar, pero existe una manera de que pueda haber un flujo de radiación que esté saliendo de ahí constantemente. Sin embargo, todos los que estén dentro de los protocolos que tenemos aquí, todos nuestros técnicos, tendrían que tener totalmente conocimientos de cómo sobrellevar la parte con la radiación y eso se va a un monitoreo que sea diario. Entonces, por tanto, hay perímetros de seguridad nuclear en cuanto a la parte de aislamiento inmediato, por ejemplo, detección de las fugas de sodio se refiere a detección de las fugas que nos ayudan a la parte de calor. Y como digo, realmente esta parte no es tanto por una zona, una situación de que se irradien de manera nuclear y que eso sea catastrófico, sino es más por la parte solar. Sin embargo, como se tiene que hacer siempre en ingeniería nuclear, siempre se tiene que ver qué sería lo peor, por ejemplo, que pueda pasar. Y lo peor que pueda pasar, por ejemplo, son tormentas solares y meteoritos que nos pueden dañar, por ejemplo, nuestros sistemas nucleares. Entonces, un modo de supervivencia, por ejemplo, que sería la contingencia de cuál sería el protocolo a llevar si es que pasa algo así, sería la detección del fallo masivo, el aislamiento de fallos en la red primaria, es decir, que nos quitaríamos de todos los fallos y estaríamos con nuestras celdas químicas y la desconexión forzada de los sistemas in situ y de ciencia, que son básicamente, en cierta manera, secundarios, porque nuestra prioridad absoluta es la parte de soporte vital, que nosotros podemos ver, era 30% de toda nuestra energía que nosotros podemos tener. Entonces, siempre, si es que hay una catástrofe de ese tipo, se tiene que tener total prioridad para la parte de soporte vital de la tripulación. Entonces, la aplicación, por ejemplo, de tecnologías espaciales en la Tierra y objetivos de la ONU, tenemos la aplicación terrestre que nosotros ya tenemos ahorita en el planeta es la fisión compacta. Es energía, por ejemplo, de microreactores, que los microreactores son del mismo tamaño que nosotros hemos visto aquí. Incluso hay microreactores que son mucho más pequeños, son del tamaño de un carro pequeño, por ejemplo. Y las celdas de combustible que ya existen. Ahora, los objetivos de desarrollo sostenible que están apegados con lo que nosotros tenemos es la parte de energía asequible y no contaminante porque la energía nuclear sigue siendo una energía renovable, no es una energía es una energía no contaminante. Si ven lo que pasa dentro de nuestros motores de fisión, realmente lo único que estamos generando es calor. Y eso es generado, y eso alimenta a nuestro motor Stirling que nosotros tenemos. También tenemos la parte de industria, innovación e infraestructura, porque la parte energética que nosotros podamos desarrollar ahí va a ser totalmente, por ejemplo, transferible a la parte de la tierra realmente. Y podemos conocer mucho más de la parte de ingeniería y de ciencia de los sistemas, estos energéticos, debido a que tenemos una condición que es, de cierta manera, toda la parte agreste, que es ir a otro clima no otro clima, otro planeta, para poder tener esta industria tecnológica, por ejemplo. Y la acción por el clima, porque los avances que nosotros hagamos en tecnologías renovables, que son la tecnología solar y la energía nuclear, va a tener, eh, va a tener consecuencias directas dentro de la tecnología que nosotros tenemos y el desarrollo de la tecnología global, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro de la Tierra. Entonces se cumplen los criterios 7, 9 y 13 pues, de la ONU, los objetivos. Entonces teníamos spin-offs terrestres de ODS, como había dicho, toda la parte de telemetría de reactores de fisión compacta.
sería totalmente vital para la descarbonización de la Tierra. Ahora, hay una situación que tal vez es una situación que es bastante dogmática, es sobre la seguridad de la parte de los reactores nucleares. Pero realmente, como les hablé y como hablé bastante dentro de esta investigación, es la energía que es la más eficiente de todas, realmente. Ni la energía solar ni ningún otro tipo de energía va a compararse a la eficiencia que nosotros podemos tener y realmente no es tan contaminante como todas las demás energías que se pueden tener. Entonces, lo que se quiere también, por ejemplo, y era una de las situaciones base también, es que gracias a que nosotros utilicemos este tipo de energía, también sería más popular dentro de la parte de la Tierra. Porque hay muchas poblaciones en el mundo que están bastante reacias porque piensan que los reactores de fisión o de fusión son exactamente igual de peligrosos que una bomba atómica, cuando no es así dentro de la realidad. Hay una situación investigativa que me pareció bastante interesante, que es la parte de la fusión nuclear y el helio 3 que existe dentro de la Tierra. Ahora, eh, ¿qué es, el helio 3 es un isótopo del helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, y es uno de los más raros que pueden existir para encontrar dentro de la Tierra. Especialmente, ¿por qué? Porque el hidrógeno y el helio, si bien es un material que está dado en las estrellas, se escapa de la atmósfera. Lo que significa que nosotros tenemos dentro de la Tierra, tenemos mucha poca cantidad a comparación de las que existe, por ejemplo, en la Luna. En la Luna, al no tener atmósfera, ha habido una acumulación tan súbita de helio en toda la parte atmosférica que tienen básicamente casi que 1 billón más de helio que en la Tierra. Y eso es bastante. Un billón es bastante. Entonces, ¿por qué es interesante la parte de tener helio 3 por ejemplo, dentro de la Tierra? Es por la densidad energética absoluta que puede haber, por ejemplo, esa es una comparación bastante interesante. Una canica de helio es lo mismo que un vagón de carbón en la parte de energía. ¿Y cómo se da esto? Es por la parte del Sol. Entonces, bueno, ya voy a aclarar un poco más. Aquí en esta imagen, por ejemplo, está lo que podría ser una cosechadora de regolito y lo que nosotros podemos básicamente compactar la parte del helio. El helio no está en una parte sólida, pero es una solo es un gas. Sin embargo, es para fines didácticos que se pone como una canica. Ahora, ¿por qué? Es por la parte de fusión nuclear. Es un proyecto que existe realmente dentro de la Tierra, sin embargo, no está tan afinado como para poder hacerse realidad. La fisión nuclear y la fusión nuclear son dos tipos de mecanismos nucleares que son utilizados por los átomos para desexcitarse a un nivel inferior, lo que significa que son tipos de energías nucleares. Sin embargo, la energía de fusión es alrededor de 100 a 1000 veces más potente que la energía de fisión. Y eso es bastante, suponiendo que tenemos un combustible nuclear de este porte que nos dura 6 años para una base entera, por ejemplo. La fusión significa que tendremos una densidad energética gigante. Ahora, la investigación de fusión nuclear es una investigación que existe realmente en la Tierra. Existen algunos proyectos como el Ícaro o el ITER, el Ícaro en China, el ITER en Francia, y lo que quieren hacer es replicar la parte de fusión nuclear, que es exactamente el mismo proceso que se da dentro de la superficie del Sol. Es básicamente la fusión de hidrógeno para construir helio. Es con lo que funciona el Sol, básicamente. Sin embargo, bueno, esta es una ilustración, por ejemplo, de cómo tendría que ser este círculo. Es un tokamak, se podría decir. Esto es un lugar toroidal donde adentro se ven las franjas de azul. Es que la materia está tan caliente como, básicamente como el sol, que se crea plasma, básicamente. Entonces, el problema bueno, esto básicamente alimentaría una forma de calor gigante. El poder de las estrellas, básicamente, se podría decir. Sin embargo, esta tecnología aún no está perfeccionada.
aún no está perfeccionada en la Tierra. Hay bastantes problemas en cuanto a que es inestable la parte de la plasma, es decir, a veces se va, se apaga, no pueden mantener la reacción de fusión durante mucho tiempo. Por lo tanto, por eso tampoco se aplica dentro de la Tierra. Sin embargo, una investigación así con el combustible casi que infinito que tendríamos en la Luna es básicamente el sueño energético para cualquier persona. E incluso la parte del helio es tan poderosa, es tan abundante dentro de la Luna, que traído a la Tierra, por ejemplo, sería un recurso muy, muy valioso. El helio está en aplicaciones médicas, en aplicaciones industriales, en aplicaciones de todo tipo realmente dentro de la parte de la industria, porque ese isótopo también se puede separar en helio y en hidrógeno. Y también, por ejemplo, una de las cosas que tendríamos para el desarrollo de fusión nuclear es que tenemos también la parte de entorno de vacío y bajas temperaturas que nos ayudan al confinamiento magnético. Ahora, una de las situaciones también que pueden preguntarse es por qué está en ese tipo de, de dona, por ejemplo, que tenemos así, es realmente porque lo que se crea son campos magnéticos para poder tener, en cierta manera, para que el plasma no toque directamente con la pared de nuestro centro. Y esto es porque si es que algo que está a la temperatura del sol toca algo que sea cualquier metal, lo funde. Entonces es un tipo de ciencia bastante complicada que necesita bastante estudio, pero realmente sería una situación abrumadora en cuanto a la situación energética que podemos tener. Lo que significa es que si nosotros tenemos algo como fusión nuclear dentro de la Luna, no tendríamos que preocuparnos realmente por la parte de energética. Tendríamos la misma abundancia energética, por ejemplo, para poder alimentar una ciudad, por ejemplo, como Lima, podríamos decir, que es bastante, bastante. Entonces, eso sería básicamente lo último que podría decir. Es la parte de una imagen que condensa todo lo que nosotros podríamos tener, la parte de reactor de fusión, el reactor de fisión está, los paneles fotovoltaicos y bueno, para imagen didáctica está nuestro toroide, que es nuestra parte de fusión nuclear. Existen bastantes cosas que se pueden explorar dentro de la exploración planetaria en cuanto a la parte energética y también están vinculadas bastante también los intereses geopolíticos dentro de esto, porque tener un recurso tan abundante como el helio, por ejemplo, hace que la carrera también por la colonización lunar también avance porque realmente ese es el recurso más valioso que tiene toda la superficie lunar realmente. Y esa fue mi exposición sobre la parte energética para una estación, por ejemplo, energética lunar. Y muchas gracias por su atención.